Éxodo capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Cuando alguno hubiere hurtado buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo, de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego, al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego, pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja en cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Leímos este pasaje completo hasta el versículo 15. A partir del versículo 16 empieza otro pasaje y mañana vamos a ver ese pasaje, es muy interesante. Pero hoy, el de hoy, también es muy interesante. Sí, el de hoy es muy interesante. Cuando miramos en el versículo 1, desde el primer versículo que leímos el día de hoy, ahí podemos encontrar, dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Aquí se está haciendo un escalafón entre si es una oveja, si es un buey. Si es un buey, deberá pagar 5 veces. Si es una oveja, deberá pagar 4. Está haciendo como un escalafón como en valor del animal que fuera hurtado. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué se da ese valor? Cuando miramos el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Habla de si matare, ¿no? Dice el versículo 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido o muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. El que hiera al ladrón, cuando el ladrón es sorprendido, esa persona puede herirlo o matarlo. No sé si se han dado cuenta que esto así aparece en la Biblia, pero también aparece como en muchas constituciones de muchos países. Sin darse cuenta, cuando una persona está defendiendo sus intereses económicos, su casa, su patrimonio, si un ladrón se mete, la persona puede herirlo o incluso matarlo. Sé que hay leyes que de pronto sí lo paísen o países que de pronto lo prohíben, pero el común de los países sí tiene avalado que pueda herir o matar al que se meta a la casa a hurtar, al ladrón. Aquí está diciendo, si alguien se mete así a robar,
esa persona puede ser herida, puede ser asesinada por el dueño, sin que éste quede culpable. Hay una excepción, aquí hay una excepción, y es el versículo 3, cuando es de día. En la Biblia dice cuando fuere de día, vamos a mirar. El versículo 3 dice: pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. A ver, ¿por qué dice si fuere de día? No sé si se acuerden, ayer Esdras, compartiéndonos, él habló sobre todo Génesis 1. Incluso el versículo 1 y 2 de Génesis 2 también. ¿Por qué habló de Génesis 2, versículo 1 y 2? Porque estaba hablando de el séptimo día. Porque en Génesis 1 aparece hasta el día sexto. Génesis 1 tiene 31 versículos. Y el versículo 31 habla del día sexto. El anterior, que es el versículo 23, habla del día quinto. El anterior, que es el versículo 19, habla del día cuarto. Luego el versículo 13 habla del día 3. El versículo 8 habla del día 2. Y el versículo 5 del día 1. No sé si se acuerden que él hizo una aclaración cuando habló del día 2. Algo pasó en el día 2. Cuando llegó el versículo 5, ¿qué habían pasado los versículos anteriores? Dios había dicho: sepárense las aguas de las aguas. Y lo dijo de esta manera. Dios ese día no dijo que es bueno. De ese día no. Los otros días sí. Pero bueno, ¿por qué ahorita nombramos estos 5 días? Porque cuando ustedes miran esos versículos que les he nombrado, el 5, el 8, el 13, el 19, el 23 y el 31, los 6 días, ¿qué dice esos versículos? Dicen algo en común. No sé si se han dado cuenta. Si tienen Biblia, revisen. Vamos a revisar solo uno de ellos. Bueno, no, revisémoslos todos. Esos 5 versículos que les he nombrado, esos 6 versículos que les he nombrado, porque son 6 días. Vamos a mirar entonces Génesis capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 5? Dice el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué dice el versículo 8? Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. El versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. El versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Normalmente nosotros, ¿cómo concebimos el día? Normalmente nosotros el día, ¿cómo lo llamamos? El día lo llamamos nosotros primero la mañana y luego la noche. Primero la mañana y luego la tarde. Primero cuando está el sol y luego cuando está la oscuridad. Cuando está el sol, la diferencia, cuando está el sol y cuando está la oscuridad, ese es para nosotros lo normal, lo común. Recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que mira el hombre. Por consiguiente, ¿por qué Dios mira? Para Dios, ¿qué fue? Primero la tarde y luego la mañana, el día 1. Primero la tarde y luego la mañana, el día 2, así sucesivamente. Para nosotros no es así. Para nosotros es primero la mañana y luego la tarde. Ese es un día. Cuando decimos, ¿cómo le fue su día? Uy, pues cuando empezó el día, nosotros hicimos esto. ¿Y qué dice Dios? Como Dios no mira lo que mira el hombre, es totalmente diferente. Dice, fue la tarde y la mañana un día. El día 1, el día 2, así, fue la tarde y la mañana. ¿Sabemos por qué? Es necesario, primero, que donde hayamos estado en Génesis 1.2. ¿Qué dice? ¿Qué dice Génesis 1.2? La tierra estaba desordenada y vacía. Ese es el principio. Desde el principio, esa es la condición del ser humano. Estábamos desordenados y vacíos. ¿Qué significa eso? Eso es la tarde. Nótese que ahí dijo, después, en el versículo 3, preciso el versículo 3, dijo, sea la luz. Dijo, sea la luz. No dice que creó la luz, dice, sea la luz. Se está refiriendo a, en las tinieblas, brille la luz. En las tinieblas, sea la luz. Está refiriéndose
En esa persona que está destituida de la gloria de Dios, esa persona que está desordenada, vacía, en tinieblas, es decir, está en Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios, en esa persona, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Sea nuestro Señor Jesucristo, sea la luz. Si nuestro Señor Jesucristo es en una persona que está destituida de la gloria de Dios, en esa persona nace el día. Pero ¿cómo fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Fue el día o fue la tarde? Primero fue la tarde. El ser humano, lo que está escrito en la Biblia no es como algo geográfico, algo histórico, que muchas personas lo interpretan así. Y dicen, no, eso lo que dice Génesis 1 es únicamente cómo se hicieron las estrellas. No, así no es. No se refiere a eso. Lo dijo el apóstol Pablo. Cuando Dios habla de los bueyes, ¿Dios se refiere a los bueyes o está refiriéndose a nosotros? Lo está diciendo enteramente por nosotros. Por eso está diciendo acá, sea la tarde y la mañana. El día 1. Primero es la tarde, está hablando de nosotros. Primero para nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y luego la mañana. ¿Qué es la mañana? Romanos 3:24. Los dos versículos que están seguidos. El de cómo estar destituido y el de cómo, el veredicto que Dios dio. Aquí leímos en el versículo 9 de Éxodo 22, leímos los jueces, los jueces, se nombran los jueces. Vamos a mirarlo. Vamos a leer ese versículo 9. En el versículo 9 dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Bueno, esto aparece en el versículo 9 de pagará el doble. Pero no sé si se acuerdan en qué otra parte también aparece pagar el doble. Lo leímos ahorita. En el versículo 4, pagará el doble, pagará el doble. Vamos a mirar sobre el pago. Aquí habla del juez. ¿Quién es el juez? Está hablando el juez que emite el veredicto, emite la sentencia. Es Dios, es el juez verdadero. Él es el juez. Vamos a mirar en Mateo 18. Vamos a mirar una parábola que describe cómo es el reino, a qué es semejante el reino de Dios. Mateo capítulo 18, desde el versículo 23. Mateo 18, versículo 23. Mateo 18, desde el versículo 23 vamos a leer. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, hasta aquí era importante leer esta partecita de la deuda. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo contó esta parábola de que hay una deuda? Nosotros teníamos una deuda, sí, teníamos una deuda. Entonces, en Éxodo capítulo 22, versículo 9, estamos hablando de los jueces. ¿Quién decide? ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que da el veredicto? El juez. Aquí estamos viendo la parábola de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de cómo es el reino de los cielos. ¿A qué es semejante? ¿Quién puede realmente entrar al reino de los cielos? Y está contando la parábola de aquel que debía 10,000 talentos. La deuda que nosotros teníamos, si la quisiéramos pagar, esa deuda se paga con 10,000 talentos. Ahora, ¿qué son 10,000 talentos? No sé si ustedes sepan el equivalente de un talento. Un talento son 34.2 kilos. No sé si ustedes conocen un lingote de oro. Un lingote de oro. Así se han visto lingotes de oro. Nosotros vemos en las películas cuando roban, así rompen una bóveda y roban lingotes de oro. Pero cuando vemos, a veces en una película yo vi algo exagerado y se estaban robando lingotes de oro con un montacargas. Porque como pesan tanto, llegó el montacargas y levantó una estiba llena de lingotes de oro. Yo había visto en películas algunos lingotes, pero no tantos. En esa película mostraron una estiba llena de lingotes de oro. Ya es como una exageración, ¿no? Tanto dinero, tanta riqueza en un solo lugar. Ahora, si ustedes hacen el cálculo de los 34.2 kilos, que es un talento, ¿cuánto dice que es la deuda? La deuda dice que son 10,000 talentos. 10,000 talentos. No es un solo camión, no alcanza a llenar una partecita pequeña de esos 10,000 talentos. Se necesita una fila de camiones que se salga del barrio donde tú estás,
atraviesa todo el barrio de lado a lado y sale del barrio y sigue la fila de camiones, volquetas, volquetas. Las volquetas son esas que tienen atrás ese cubículo que almacena la tierra, ¿no? Imagínense eso lleno de lingotes de oro. Eso sería la deuda de nosotros. ¿Tú quieres pagar la deuda? ¿Quieres, sin tener que recibir la gracia, sino por ti mismo pagar la deuda? Vamos a mirar un capítulo, Romanos. En Romanos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1, rápidamente. Romanos capítulo 4, porque el tiempo pasa, rápidamente porque el tiempo pasa. De Romanos capítulo 4, desde el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si él hubiera pagado. Si él hubiera pagado el precio para ser justo, él tendría de qué gloriarse, pero él no tuvo que pagar el precio para ser justo. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El juez es el que justifica. Lo leímos en Éxodo, capítulo 22, versículo 9, el capítulo que nos corresponde el día de hoy. Aquí que está diciendo que Abraham fue justificado ¿cómo? Por la fe. Su fe ¿cómo le fue contada? Por justicia. Es muy difícil pagar esos 10,000 talentos, es imposible. Ni siquiera Bill Gates podría pagar esa deuda, nadie podría pagar esa deuda. Ahora, miremos qué dice acá el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando dice... Mas al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué no se le cuenta el salario como gracia? Si esa persona está queriendo pagar para recibir la salvación, esa persona ¿cómo está tratando a Dios? Está tratando a Dios como un igual, a quien le puede pagar a cambio de su propia salvación. El reino de Dios, lo decía nuestro Señor Jesucristo, es semejante a ese ejemplo que puso de alguien que debía 10,000 talentos. No hay ser humano que haya tenido una riqueza que pueda pagar eso. No hay ser humano que haya tenido una riqueza semejante. Hubo uno, Rockefeller, no sé, y ustedes han oído de pronto de Onassis, han habido varios que inclusive construyeron. Uno de ellos construyó una isla de tanta riqueza que tenía. Pero con toda esa riqueza que tenía, cuando hacemos las cuentas, él no podría pagar. Nadie ha podido tener tanta riqueza que pueda pagar su propia deuda. Nadie. Ni siquiera Salomón, que tuvo mucha riqueza, él sí tuvo oro y oro, toneladas de oro. No alcanza a pagar la deuda. Aquí dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Quién es el que obra? Ya sabemos, la persona que quiere que Dios le dé la salvación a cambio de algo que él haga. Está esperando que Dios le reconozca sus madrugadas, sus trasnochadas, sus ayunos. Si hacemos cuentas, digamos que tenemos un empleado y a ese empleado le estamos dando un salario, el salario mínimo en tu país, o digamos 2 salarios mínimos. O 3 salarios mínimos le estamos pagando. ¿Cuánto le vamos a pagar por esas trasnochadas, por esas desveladas, por esos ayunos que ha hecho? Le pagaríamos, no sé, 4 o 5 salarios mínimos de pronto, siendo muy bondadosos, ¿no? No creo que alguien pagaría de esa manera, pero supongamos que alguien pagara de esa manera tan bondadosa. Esa persona piensa que con sus ayunos, sus desveladas, sus trasnochadas, sus madrugadas, sus horas postrado frente a una silla orando, aunque no lo crean, pero en el corazón de muchas personas está realmente creer que eso que están haciendo, Dios tiene que reconocerlo. Y de esa manera, y tienen ese corazón. Piensan, si ellos no se justifican, ¿quién se justifica? Hubo una persona que fue sentenciada como esclavo de guerra. Fue sentenciado a torturas diarias mientras la guerra duraba. Estaba la guerra, el país lo capturó, el país enemigo lo capturó. Y como lo capturó, lo metieron en un huequito. Y en ese huequito él se hacía popó encima del popó de él mismo. O sea, defecaba encima de lo que él ya había defecado. Y le tiraban la comida. Y él tenía que lograr escarbar entre el popó para sacar. Tras del hecho le metían cables y le echaban agua y lo electrocutaban. Ese señor duró 14 años en estas condiciones. Cuando se terminó la guerra, ese país que lo tenía capturado fue derrotado. Entonces ganó el país de él. Pero él vivió 14 años de una tortura impresionante. Lo electrocutaban, la piel de él estaba, no sé si ustedes han visto la película de Rambo, que está así lleno de cortadas y así toda la piel. Así estaba, pero peor. Y él pensaba, y lo dijo, si yo no voy al cielo, ¿quién más podría ir al cielo? ¿Saben ese señor por qué se estaba expresando de esta manera?
lo que está en el versículo 4 de Romanos 4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Él estaba pensando que todo lo que él había hecho, su sacrificio, Dios tenía que reconocérselo. A él le tuvimos que mostrar este versículo, porque él no podía ver, por sí mismo no podía ver. Tenemos que léalo. Lo que usted está diciendo es, usted no se le puede contar como gracia eso que usted pasó y que experimentó, ese sacrificio que usted vivió, porque usted piensa que todo lo que usted sufrió le hace merecedor de ir al cielo. Ese pensamiento que tienen las personas es por no conocer la gracia. A él, gracias a Dios, pues explicándole, fue muy difícil, pero explicándole la gracia a través de... En mi caso fueron 7 meses, escuchando prédicas, y en el 7º mes recibí la salvación. Hay personas que han durado 1 año, 12 meses, hay personas que han durado 24 meses, así escuchando hasta que pudieron recibir la salvación, porque algún familiar, algún amigo les compartía, hizo algún trato. A propósito, hay un trato que alguien me dijo hace poco, yo no quiero ir. ¿A dónde? Le dije, y me dijo, tal persona, yo le quiero compartir. Y yo he querido y he orado para poderle compartir a esa persona. Pero ¿sabe esa persona con qué me salió? Yo le invité, pero no fue. Y después me sale con que me invita a esa persona a su propia denominación. Quiere que yo vaya allá. Pero allá hablan obras y obras. Yo no quiero ir. Cuando yo escuché la prédica 5 minutos, una prédica así, ya estaba hasta aquí, ya no quería oír más. Y le dije, aproveche esa oportunidad. Esta persona le está dando, ¿qué le está dando? Esta persona le está dando la oportunidad de que usted le pueda compartir. Usted puede hacer un trato con esa persona. Usted va y se aguanta esa hora y media de solo alabanzas y gente buena, porque es gente muy buena, gente que ama a Dios con todo su corazón. Es mentira, nadie ama a Dios con todo su corazón, pero esos lugares están llenos de gente que de verdad creen que aman a Dios con todo su corazón. Entonces, vaya allá, tranquila, vaya allá a ese lugar. Vaya a ese lugar, pero propóngale a su amiga que así como usted está hora y media allá, después ella la escucha, aunque sea media hora. Y usted le cambia media hora por esa hora y media. Su amiga va a aceptar, porque solo es media hora. Solo es media hora que usted le cambia de que ella escuche. En el momento que usted esté compartiendo, ella tiene que escuchar. ¿Sí? En ese momento no va a hablar, no va a refunfuñar, sino va a escuchar. Y usted le va a hacer preguntas para ver si está escuchando. Cambie esa media hora por esa hora y media. Haga eso. No estoy diciendo que se sacrifique, no. Si usted sabe que su amiga, ese ser querido, va a escuchar, usted con gusto va a aceptar ir hora y media allá, con tal de que le escuche. Porque el ser humano, ¿cuál es el sentido que Satanás le destruyó para que no pueda recibir la salvación? El oído. ¿La fe cómo viene? Sin fe nadie puede agradar a Dios. Y la fe viene por el oír. ¿Cómo le fue contada la justicia a Abraham? Le fue contada la fe, le fue contada por justicia. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién es el que justifica al impío? No sé si se acuerdan que hemos leído Proverbios 17:15. Sorprende a más de uno. Vamos a leerlo en ese momento. Si nos queda tiempo, lo alcanzamos. Proverbios 17:15. Rápidamente. Dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Esto, si lo está escuchando en este momento, alguien que asiste a la religión atea, o sea, tiene amigos que también son ateos y se reúne y se congrega con gente que se esforza, de pronto son hijos de pastores, o son hijos de alguien, o son familiares de alguien que es muy religioso. Y entraron en ese cuento de decir que son ateos solamente por rebeldía, por llevarle la contraria a su tío, a su primo, a su papá, así. Entonces, si hay personas que están en esa congregación, la reunión de gente que piensa de una misma manera se llama congregación. Y la congregación de gente que se hace llamar atea, pues es una religión, es una doctrina. Es más, ustedes vieron los videos del 40 al 49 para omitir la existencia de Dios, para omitir lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, para negar lo que está escrito en la Biblia, lo que sucedió históricamente. Esa persona tiene que, una de dos, o ser totalmente inculta, no conocer nada, o si conoce, negarse y tener mucha fe en su religión atea. ¿Sí? Aquí dice, mire lo que dice este versículo. Dice este versículo, el versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová.
Ya sé, si había algún ateo en ese momento, puede coger este versículo y el que leímos ahorita en Romanos 4:5 y decir, ¿sí ve que es una contradicción? Aquí, ¿qué está diciendo ese versículo? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Eso es abominable. Para Dios, ¿qué es abominable? El que justifica al impío. Así dice, ¿no? Y el que condena al justo. Ambas cosas son abominables. Pero mire qué dice el versículo 5 de Romanos 4. Mas el que no obra, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Aquí está diciendo que hay alguien que justifica al impío. Pero habíamos leído en Proverbios 17:15 que para Dios es abominable el que justifica al impío. Pero aquí dice que hay alguien que justifica al impío. ¿A qué se refiere? No sé si ustedes han visto personas que en las diferentes denominaciones, que cuando ven a alguien, a los que asisten, a todos sus miembros, ¿cómo los llaman? Hola, bendecido en victoria, el campeón, el Hijo de Dios. Esa persona ya está diciendo que él es Hijo de Dios. ¿Sabe qué está haciendo? Lo está justificando. Pero hablamos con esa persona, ¿usted es pecador o es justo? No, pues todos somos pecadores. Pero yo veo que esa persona lo acaba de justificar. Esa persona acaba de decir que usted ya ha sido justificado. No, pues es que yo soy hijo de Dios porque yo asisto a la iglesia, pero todos somos pecadores. Uno oye eso, esa congregación, eso es lo que la Biblia dice, el que justifica al impío. ¿Cómo alguien, teniendo pecado, puede dejar que otro le diga que ya es justo? O viceversa, ¿cómo alguien, sabiendo que otra persona en su corazón se cree pecadora, cómo le va a poder decir a esa persona, usted ya ha sido justificada? Si esa persona dice, no, pues todos somos pecadores. Ah, sí, yo soy hijo de Dios, pero todos somos pecadores. Esa persona no es justa delante de Dios. Esa persona es justa delante de los hombres. Por eso dice la Biblia, el que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Los hombres. Pero aquí, ¿quién dice? Cuando dice, ahorita en Romanos 4:5, el que justifica al impío, leámoslo como dice textualmente, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está hablando de, acuérdense que hay dos tipos de justicia en la Biblia. Cuando dice no hay justo ni a uno, no, ¿a quién se refiere? No hay nadie que pueda ser justo por sus obras. A eso se refiere ese versículo. No hay nadie que se pueda justificar delante de Dios por medio de sus obras. Y cuando en la Biblia dice Dios es el que justifica, Romanos 8, versículo 33, Dios es el que justifica. Entonces hay dos tipos de justicia. La justicia entre los hombres y la justicia ante el punto de vista de los hombres, que es como por obras. Y está la otra justicia, la verdadera. ¿Cuál? La de Dios. Él es el que justifica. ¿Por qué Dios aborrece al que justifica al impío? Porque el que justifica al impío se está haciendo igual a Dios. Porque el único que puede justificar al impío es Dios. ¿Sí? Y ahora sí se entiende por qué esos dos versículos no son una contradicción. Creo que tenemos que hacer a propósito un video cortito en TikTok explicando estos dos versículos. Que sí, si los que se hacen llamar ateos no los conocían, es bueno que los conozcan. Con eso dice Apocalipsis 22:11. El que es inmundo sea aún más inmundo. El que es santo, santifíquese aún más. Entonces, si alguien tiene dos opciones, el que está en un camino de ateísmo, está escuchando, si lo han invitado o si ha llegado a este en vivo, es porque Dios ha tenido misericordia y está permitiendo que escuche. Pero esa persona tiene dos opciones: hacer caso omiso y seguir revolcándose en lo que ha querido defender por rebeldía con su tío, con su papá, con su primo, con ese religioso que le sacó el mal genio, o puede doblar y reconocer que ha estado equivocado. Yo le invito, tiene una oportunidad. No sabe cuándo va a ser el día. Acuérdese, leímos al principio, ¿qué fue primero? ¿El día o la noche? Primero es la noche, para todo ser humano. Primero es la noche. Dice Romanos 13, vamos a mirar Romanos 13:13. Romanos 13:13. Romanos 13, versículo 13. Solamente voy a leer la primera parte de ese versículo. Romanos 13:13. Andemos como de día. Así dice, honestamente. Andemos como de día. Porque ¿qué es el día? No sé si ustedes se acuerdan, ahorita leímos el versículo 5. Cuando en el versículo 5 dice, y fue la tarde y la mañana el día 1. Pero no sé si se acuerdan qué leímos al principio de ese versículo. Vamos a leerlo, ya para terminar. Y llamó Dios a la luz día. Ya. Y a las tinieblas, ¿cómo llamó? Noche. ¿Cuál es la tarde? Las tinieblas. En el principio, ¿cómo estábamos? Desordenados, vacíos en tinieblas. Pero Dios, ¿cómo llamó a la luz? A la luz la llamó día. Cuando dice Romanos 13:13, que leímos ahorita, andemos como de día, ¿qué se está refiriendo? En nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, mas Cristo vive en mí.
Dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas. Sí, las personas se expresan fácilmente diciendo, nadie es nadie para juzgar a nadie. Y sí, tienen razón, nadie debería juzgar a nadie, pero ¿quién puede juzgar? Dice la Biblia, el espiritual. Cuando dice el espiritual se refiere a cualquier ser humano, se refiere al que tiene a Cristo dentro de él, porque no es él el que juzga, sino es Cristo. Por eso cuando ustedes escuchan a una persona decir, no, pues todos somos pecadores, ustedes le pueden decir a esa persona, según la Biblia, un pecador muere y va al infierno. Ay, yo no sé, pero ¿usted quién es para juzgar? Van a salirle con esa expresión. ¿Usted quién es para juzgar? Usted le va a decir, yo no estoy ese no es juicio mío. El que juzga es realmente nuestro Señor Jesucristo. Él es el que Dios puso como juez de vivos y muertos. Y si conforme a la Biblia, Él nos muestra que la persona que sea pecadora está pisoteando su propia sangre, la sangre que Él derramó para justificarlo, entonces, ¿quién soy yo para decir lo contrario a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Entonces, yo no estoy emitiendo mi juicio. Ese no es mi juicio. El veredicto del juicio para toda la humanidad ya fue dado. En Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios, todo el mundo es pecador. Eso es el veredicto inicial. Pero ahora el juez es el que determina si es culpable o inocente. ¿Y sabe qué dijo el juez? Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La condición inicial de nosotros era oscuridad, tinieblas, desorden, vacío. Pero Dios dijo, sea la luz. ¿Y cómo llamó a la luz? Día. A la luz llamó día. Por eso, ahorita cuando estábamos viendo en Éxodo, capítulo 22, cuando leímos el versículo 3, ¿qué dice? Hay una excepción. El ladrón puede ser asesinado. Si se metió y es sorprendido en la casa donde se metió, entonces el dueño lo puede asesinar. Pero si es de día, será culpable de asesinato. ¿Por qué dice si es de día? Andemos como de día. Está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Si una persona trata de meterse con un justo, esa persona es culpable delante de Dios. Si alguien, no solo espíritu, inmundo, lo que sea, no solamente una persona, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cualquiera que se trate de meter contra nosotros, no sabe en la que se mete. Porque ¿quién es el que está de nosotros? ¿Quién es el respaldo de nosotros? ¿Quién es el que da la cara por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Si tú todavía no conoces la justicia y todavía no has recibido la justicia de Dios, te invito a que sigas escuchando estos en vivo en los cuales explicamos constantemente cómo pasar de la potestad de las tinieblas a la luz, es decir, cómo salir de la condición de ser pecador, de estar destituido de la gloria de Dios, a ser justo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy, habrán muchos que de pronto estarán quedando confundidos. Hay dos opciones ante la opción de quedar confundidos: salir corriendo o seguir escuchando, porque efectivamente lo que aquí se comparte es contrario a lo que se suele enseñar en la gran mayoría de las iglesias, porque la gran mayoría de las iglesias están por obras. Y como leímos hoy, el que obra no se le cuenta el salario como gracia. Una persona que está en las obras, esa persona no puede estar en la gracia. La persona puede decir con los labios, no, yo estoy en la gracia, yo ya no estoy en las obras. Pero si esa persona está obrando para tratar de alcanzar la justificación, de esa manera nunca la va a poder lograr. Permite, Padre, que tengan paciencia las personas que entraron el día de hoy y que escucharon por primera vez esto que de pronto les está causando sorpresa, y permite que tengan el corazón de querer recibir la justicia tuya. Tu palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Te pido que a las personas que entraron el día de hoy y que aún no han recibido la salvación, les des esa hambre y sed de justicia, porque de ella serán saciados. En este perfil, para eso se creó, para que de ella puedan ser saciados. Te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.